su asistencia a este webinar que hemos organizado con nuestro invitado especial, que es la Universidad de la Costa, afiliado de la Cámara Colomboamericana, y pues este es un espacio muy importante que estamos organizando junto con todos los afiliados para poderles dar la oportunidad de conocer los últimos avances en estas y las estrategias con todos estos cambios que se vienen dando a raíz de los factores externos que nos están afectando a todos, pero como siempre hemos pensado, de toda crisis viene una oportunidad, y qué mejor espacio que esto que hemos diseñado los webinars, un espacio en donde estamos aprovechando para dar la oportunidad a todos los afiliados que tengan su conferencia o su conocimiento, su experiencia, que quiera compartirla junto con todos los afiliados que pues se registran en cada una de estas diferentes oportunidades. En esta oportunidad, hablando con la Universidad de la Costa, pues el formato va a ser con dos invitados especiales, ahora los presento, pero básicamente el tema gestión estratégica de la innovación y los 5 consejos sobre cómo transformar su empresa, en una organización innovadora. Creo que eso es lo que todos estamos en plan de buscar alternativas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y que nos han hecho pensar, repensar, reinventarnos, pasar de lo presencial a lo virtual de manera drásticamente rápida, y nuestra capacidad de adaptación, que también es muy importante. Entonces, no siendo más, quisiera presentar a Liney Manjarres y a Doirek Maldonado. Ya les voy a dar un momentico su presentación. Sin embargo, para todos los que la necesiten, podemos darle también y enviarles por correo su hoja de vida junto con los contactos para que en determinado momento podamos contactar. La sesión está siendo grabada y las presentaciones pues serán enviadas también cuando la persona la requiera o quiera volverla a ver, pues esto queda grabada por un tiempo, se las podemos volver a compartir. Erika está atrás de cámaras y Erika pues estará también controlando pues que todo funcione. Bueno, no siendo más, quiero presentar entonces a Liney Manjarres, ingeniera industrial, especialista en estadística industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y doctora de esa misma universidad. Es docente, investigadora y consultora del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Costa. Y nuestra otra invitada muy especial es Doirek Maldonado, ingeniera industrial, egresada de la Universidad de la Costa y magíster en gestión de la innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. De manera, no siendo más esto, quiero darle pues la bienvenida. Igualmente, si ustedes tienen una pregunta, tenemos la casilla abajo del chat en la que pueden ir escribiendo. Sé que Liney y Doirek pueden estar viendo también el chat y pueden de pronto ir viendo e ir contestando alguna inquietud que se vaya presentando. Liney, Doirek, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Victoria. Buenos días a todos los asistentes. Como decía, mi nombre es Liney Manjarres y lo primero es agradecer a Anchan por este espacio y poder compartir en esta mañana pues, con amigos y hablar un poco sobre lo que es la gestión estratégica de la innovación. En este momento me voy a permitir compartirles pantalla para que vean un poco lo que queremos mostrar hoy. Un segundo. Liney, sería bueno que también activaras tu cámara. De acuerdo. Correcto. Yo entonces desaparezco la mía. Listo. ¿Todos están viendo la presentación? Ok, perfecto. Como les decía, lo primero saludarlos, darle pues un caluroso saludo virtual en estas circunstancias. Yo creo que estos espacios son muy valiosos para la reflexión y pues para intentar reinventarnos a partir de esta nueva oportunidad que vamos a tener. Permítanme un segundo. Sí, pues como les decía, hoy voy a compartir con Doirek Maldonado esta conferencia
vamos a trabajar el tema de la gestión estratégica de la innovación. Y antes de empezar, si hablar específicamente de innovación, si quiero tomarme los dos primeros slides para hacerle una introducción de lo que entendemos nosotros por estrategia, ¿no? A mí me gusta utilizar pues esta definición que hace Cynthia Montgomery en su libro El Estratega, porque creo que es muy precisa y es un poco lo que queremos hablar hoy aquí. Básicamente ella nos dice que estrategia es la forma en la que una empresa crea valor. Ese es el primer gran concepto. Una estrategia tiene sentido siempre y cuando esté dirigida a crear valor a través de dos ámbitos, a partir de la configuración y coordinación de actividades. ¿Listo? Entonces, nos vamos a centrar en eso porque estamos hablando de gestión estratégica de la innovación. Crear valor a partir de la configuración y coordinación de actividades. De hecho, en muchas empresas nos cuesta un poco entender esto, ¿no? Y a veces tenemos los recursos, pero los costos de coordinación son muy altos y hacen que el sistema no sea eficiente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos fundamentales cuando estemos generando la estrategia. Y allí es donde nosotros ese concepto de estrategia lo incorporamos con innovación. Y ahí entendemos que la innovación es el esfuerzo por crear un cambio. Evidentemente, si nosotros estamos hablando de innovación, estamos hablando de cambio. Parece intuitivo, pero a veces queremos generar innovación, pero hacer lo mismo que hacemos siempre. Entonces, evidentemente, eso es otra cosa menos innovación. Entonces, en ese sentido, ese cambio, ese crear valor a través del cambio, pero es un cambio que tiene apellido, es un cambio enfocado y que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Generar un impacto en la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Entonces, eso es clave entenderlo en esta primera parte de la charla. ¿Por qué? Porque los 5 consejos que le vamos a dar están enmarcados en esto. En el concepto de estrategia, siempre cada paso que demos debe ser un paso estratégico que busque crear valor y configurar recursos y actividades. ¿Ok? Y además de eso, entender que la innovación es un cambio, ¿no? Y cómo nosotros podemos adaptarnos a ese cambio. En ese sentido, pues sin más preámbulo, nosotros le definimos cinco grandes tips, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, pues aquí los vamos a tratar de forma muy rápida, porque en cada uno pues tiene tanto de largo como de ancho. Ahí nos podríamos extender, pero es evidente que debemos concebir primero todo el sistema, ¿no? Todos estos 5 aspectos como un gran bosque y luego ir empezando a entender cada árbol, ¿no? En el que nosotros debemos trabajar. Yo les voy a hablar de los dos primeros tips, luego Doirek también nos hablará un poco de su experiencia y cerraría pues con la última parte, volvería y cerraría con la última parte de la charla. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos colocando nuestras preguntas en el chat y al final dejaremos un espacio para responderlas todas o todo lo que podamos. ¿Listo? Entonces, ya empezamos nuestra charla, estamos centrados en lo que es la gestión estratégica de la innovación, entendiendo qué es estrategia, entendiendo qué es innovación y a partir de allí desplegar estos 5 aspectos claves que estamos conversando. En ese sentido, el primer tips que le damos es definir el foco. Debemos ser capaces de responder cuál es el foco de innovación en nuestra empresa. Una pregunta muy concreta, pero digamos que merece una reflexión profunda por parte de la empresa y sobre todo de la alta dirección. Hay métodos, ¿no?, que nos ayudan a escoger ese foco, a entenderlo. Una aproximación relativamente sencilla es entender cuáles son esas posibles zonas de innovación. Y esa posible zona de innovación puede surgir a partir de la intersección de 3 elementos que merecen toda nuestra reflexión. El primero de ellos, y es lo que llaman un poco los anglosajones, ¿cuál es el core competence de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias nucleares que tenemos? ¿Qué es eso que nos hace diferente? Eso que de una u otra manera es orgánico, ¿no? O sea, que nos sale bien a la primera, que tenemos unas capacidades que nos hacen diferenciarnos del resto de competidores, ¿no? Y es evidente que allí tenemos que ir al centro, al núcleo, tener 20 cosas
Pues no, seguramente no. Hay que definir esas 3, 4 cosas que realmente marcan la diferencia, ¿m? Y en las que nosotros nos vamos a centrar. Pero también tenemos que tener un ojo en las tendencias, ¿no? En lo que está pasando en el mercado. No solamente en el corto plazo, tenemos que pensar hacia dónde van los tiros en el mediano y en el largo plazo. Y finalmente, entender cuáles son esos aspectos coyunturales, que se pueden convertir en oportunidades de contexto. ¿Sí? Desde el punto de vista legal, el marco legal, el de la competencia, fallos del mercado, son esas oportunidades que se presentan y que debemos abordarlo, ¿no? A través de nuestro sistema de innovación. Y en definitiva, digamos que al menos tenemos que responder 3 preguntas cuando estemos definiendo el foco de innovación. La primera de ellas es qué tipo de innovación estamos buscando, ¿no? Nosotros tenemos un abanico de posibilidades en términos de innovación. Podemos estar hablando de innovación de modelos de negocio, innovación de productos, de procesos, innovación organizacional, de mercado. Entonces, tenemos que mirar hacia dónde le vamos a apuntar, ¿no? He ido a empresas donde me dicen, pues, Linei, el tema de nosotros es que tenemos unos productos robustos, unos productos que le hemos dedicado mucho tiempo, pero y que son innovadores per se, pero no somos eficientes en nuestro proceso productivo. Los costes aún no hemos llegado al margen. Pues ahí el foco muy seguramente será trabajar en innovación de proceso, en cómo ser eficientes, ¿no? Para que seamos más competitivos. Pues en otros casos nos estamos viendo que nuestro portafolio de productos es escaso, es un portafolio que ya está envejecido, que ya está maduro y que tenemos que evidentemente aumentar nuestra cartera de productos. Entonces allí el foco será diferente. Entonces eso es lo que nos lleva a esta primera parte, ¿no? Entender si nos vamos y si evidentemente necesitamos innovaciones desde un punto de vista, lo que nos está pidiendo el mercado es unas innovaciones más radicales o incrementales, ¿no? Es una planeación, es un foco que debe tener también varios ámbitos de estudio en el corto, mediano y largo plazo. Es lo que la metodología de Horizonte se llama Horizonte 1, Horizonte 2 y Horizonte 3. ¿A qué le vamos a apuntar, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es que sea un portafolio balanceado, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. No podemos innovar en todo, ¿no? Ahí, como lo decía un colega hindú en una conferencia, y ponía una metáfora de que esto era como cuando te ibas a casar. No solamente es escoger la que te vas a casar, sino entender que vas a dejar muchas otras por esa, ¿no? Es una apuesta. Y definitivamente hay que hacerlo porque no podemos innovar en todo. Esto es un tema de elegir hacia qué le vamos a apuntar, porque la innovación definitivamente es un sistema complejo y depende también el grado en la que nosotros queremos innovar. Eso sería la primera parte, ¿no? En definitiva, nosotros tenemos que ser capaces de tomar una decisión de cuál es el foco y los objetivos de innovación, porque esto es lo que define el proceso como tal, ¿no? Hay una estrategia y el proceso se debe alinear con ese foco. Y debemos ajustar ese proceso y adaptarlo en consecuencia con las decisiones que vamos tomando. Todo esto va concatenado. ¿Listo? Entonces ese sería el primer foco, el primer tips, perdón, tener un foco, elegir hacia dónde le vamos a apuntar y a partir de allí actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia como qué? Como alinear esa estructura, alinear una estructura y el proceso de innovación. ¿Listo? Esta primera parte es fundamental porque también vamos a las empresas y muchas veces la alta dirección dice tenemos que innovar porque todo el mundo está innovando y esta empresa también tiene que ser innovadora, pero luego bajas pues a la siguiente, a la estructura, a la siguiente capa jerárquica de la empresa y básicamente allí es que sí innovar, pero ¿en qué y cómo? ¿Mm? Y eso pasa en muchas empresas, ¿no? Sí, innovar porque es la moda y todos tenemos que ser innovadores, pero no generamos ese ambiente propicio para que se dé. Y es allí donde entra la segunda parte, que es alinear la estructura. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que contestar, la pregunta clave aquí es ¿quién hace qué? ¿Mm? ¿Quién hace qué y qué empleados están, cómo se involucran los empleados en el proceso de innovación?
¿Listo? Esto aquí también es clave, ¿no? Responder a esa pregunta, ¿quién hace qué? Implica que tenemos que conocer cómo funciona la innovación, cómo es el proceso de innovación, ¿ok? Entonces ahí tenemos que decir, bueno, pero ¿quién va a buscar las ideas? ¿Quién va a hacerle seguimiento? ¿Quién va a ampliar las ideas una vez que se evalúen y estén dentro del portafolio de innovación? Entonces eso es fundamental, ¿no? Y además de eso, ¿quién toma las decisiones en el proceso de innovación? ¿Realmente quiénes están sentados en esos puntos de decisión? ¿Son personas que están alineadas con los valores de la innovación o más bien son personas que están más alineadas como verdugos de la innovación? ¿Ok? Y que van a actuar como talanqueras o como propiciadores y gente que va a apalancar. Entonces esas decisiones son fundamentales. ¿Quiénes son los que van a estar en cada puerta para decir seguimos o no seguimos? Además de eso, tenemos que determinar qué ideas se van a perseguir teniendo en cuenta la capacidad de I+D interna, o sea, con la fuerza interna, o cuáles ideas necesitan salir y buscar en el ecosistema quien las pueda complementar, ¿no? Y eso involucra tomar decisiones de coordinación, que era lo que estábamos hablando anteriormente en la estrategia, ¿no? De configuración y coordinación de todas estas actividades que se deben realizar en el proceso. Entonces debemos alinear nuestra estructura con la innovación, ¿no? Y ahí hay unos valores, unos principios que entender, ¿listo? O sea, estamos hablando de que vamos a propiciar la innovación y que va a haber responsables. Si no, ahí pasa como el hijo que tiene muchos padres, ¿no? En el momento en que el niño sale bien, todos somos los papás, pero cuando toca responder, pues ahí todo el mundo como que, como dicen por ahí, escurre el bulto, ¿cierto? Entonces se necesitan tener responsables de las actividades del proceso de innovación. Sí, debemos alinear una estructura, entender que hay una estructura que sea lo suficientemente flexible para poderse adaptar a la estrategia que nosotros hemos elaborado. ¿Ok? Entonces allí está claro, ¿no? Tenemos una primera parte muy concreta de generar un foco y luego alinear una estructura que nos permita cumplir con esos objetivos de innovación. Entonces esto es fundamental para el éxito de la innovación, ¿no? Y allí ya la empresa tiene que decidir si es una estructura ad hoc, si es una estructura que está dentro de las mismas unidades de la empresa, pero evidentemente con responsabilidades claras en cada una de las etapas del proceso de innovación. ¿Ok? Entonces allí, después de ese punto, doy la palabra a Doirek para que nos hable de la segunda parte. Muy buenos días para todos. Enciendo un momento mi cámara para saludarlos. Espero que estén pasando muy bien en casa, con familia, cuidándonos, pues dada esta circunstancia. Entonces voy a conectar un poco lo que Linei acaba de mencionar, resumiendo varias cosas. Y es que para poder dar continuidad a este tercer tip, que lo hemos denominado proporcionar métodos y conjuntos de herramientas para innovar, es importante comprender los principios que marcan este tip y para esto es necesario recapitular un poco sobre 4 insights que ya hemos aprendido a lo largo de lo que Linei ha venido mencionando. Y el primero está asociado a la importancia de la estrategia, ¿verdad?, para la innovación, lo que resume en una pregunta, finalmente es cómo jugar. Lo segundo está orientado al foco, que es el objetivo de la innovación, que lo podemos concluir con otra pregunta que es ¿dónde jugar? El tercero, orientado a esa estructura que va muy ligado al equipo y cómo la organización dispone su personal para la innovación. Y aquí aplica otra pregunta y es con quién jugaremos o con quién jugamos puntualmente. Y finalmente, resumo estos 4 partes que hemos aprendido con el proceso y cómo innovar con una estructura o con una manera que nos permita hacerlo. Ahora, ¿cuál es la ruta más indicada? Es como la pregunta que nos permite resumir esta parte. Entonces, tomo esa última pregunta de cuál es la ruta más adecuada para conocer varios aspectos claves. Y el primero dentro de este tip es que el proceso de innovación de cada organización es único como su ADN. Y aquí hago énfasis que así como existen diversos tipos de empresas con muchas particularidades, bien sea por su tamaño, por sus capacidades financieras, operativas, técnicas, humanas, entre otras, así de particular es el proceso de innovación de cada organización. Porque finalmente, de acuerdo a la experiencia, la estrategia que haya definido para la innovación, así lo configurará.
Lo segundo que también debemos considerar para este tip es que el proceso finalmente se acciona a través de métodos y herramientas. Y básicamente aquí es importante considerar, de acuerdo al gráfico que podemos observar aquí a la derecha, de que cada etapa del proceso estará condicionada por una serie de métodos y una serie de herramientas que la organización decide cómo adaptar. Entonces, un ejemplo muy sencillo de cómo se puede accionar este proceso, y es que si se quiere empezar a identificar una oportunidad de innovación en una organización, les puede servir una herramienta, por ejemplo, tipo Scouting, que nos permite identificar cuáles son esos retos, o a otras organizaciones les permitirá usar una herramienta tipo Benchmarking, ¿verdad? Y dependiendo justamente a lo que quiera, podrá tomar esa herramienta y aplicarla. Igual sucede con la generación de las ideas en las empresas. Y viene un ejemplo muy sencillo donde podemos utilizar una herramienta tipo brainstorming, ¿verdad? O que es muy sencilla para iniciar un ejercicio de ideación, o tomar ya una herramienta mucho más compleja como lo puede ser la matriz de decisión, donde ya a través de un sistema ponderado yo empiezo a darle contexto a las ideas y las empiezo a valorar. Y así sucesivamente ocurre pues con todo el resto de las etapas del proceso de innovación. Ahora, es importante también tener en cuenta que las empresas crean, diseñan, adaptan y configuran a su medida estos métodos y herramientas. Y aquí me detengo en agregar un poco de sal y pimienta a este punto, porque justamente la adopción de esos métodos y esas herramientas estará condicionada al grado de innovación que la empresa pretenda trabajar y también al tipo de innovación al que la organización le apunte. Entonces, retomando el ejemplo anterior, dependiendo lo que yo persiga con la innovación, así justamente la empresa estará en la capacidad de poder crear o adaptar estas herramientas. Entonces, si hablo, por ejemplo, de una innovación muy disruptiva o algo muy caótico, por así denominarlo, trabajándolo en un producto, quizá me sirva tener herramientas que me ayuden a organizar ese caos, siendo más flexibles y que me conduzcan a la generación de los resultados que espero obtener en cada etapa. Pero por si del contrario, estoy trabajando algo incremental en un producto, una innovación incremental en un producto, pues debo tener herramientas mucho más flexibles que me ayuden a obtener resultados rápidos, que me ayuden a cortar ese ciclo de innovación en el producto. Ahora, considerando el ítem 4, es importante también saber dónde iniciar. Y muchas veces, aunque no conozcamos en detalle cuál es el alcance de lo que queremos en materia de innovación, es importante tener en cuenta que no existe un método, una herramienta mágica para innovar. Realmente, si alguien llega a decirles, y esto nos ha pasado muchas veces en muchas de las empresas que hemos asesorado, que nos dicen cuál es la fórmula, realmente cuál es el secreto para yo poder innovar, y es que no existe ningún secreto, no existe ninguna fórmula mágica. Realmente la organización tiene que estar en la capacidad de conocer tanto su proceso para tomar los métodos y las herramientas que necesite justamente para poder accionar su proceso de innovación. Ahora, algo que es muy importante, y es que para poder empezar, por lo menos alguien del equipo de innovación debe saber usar estos métodos y estas herramientas. Y si no las conocen, por lo menos buscar ayudas con algún actor del sistema de ciencia, tecnología e innovación que los oriente. Para eso estamos nosotros, las universidades, los centros de innovación y demás, que entre otras cosas, justamente la Universidad de la Costa próximamente va a estar dando apertura a su centro de innovación, de diseño e innovación, y pues estaremos trabajando en todas estas herramientas para colocarlas al servicio de las empresas, justamente que decidan iniciar y que decidan trabajar en todo este enfoque de gestión de la innovación. Y de alguna forma también, en este caso, es importante emplear lo útil. Y muchas veces conocemos demasiadas herramientas, y si no sabemos justamente cuál es el core a lo que le apuntamos en innovación, pues nos llenaremos de un sinnúmero de herramientas que nos costará muchas veces cómo aterrizarlas. Entonces, esto es importante dentro de lo que viene siendo este TIC. Ahora, para pasar un poco acerca de las conclusiones de este TIC, es importante. Uno, entonces, conocer, utilizar los métodos y las herramientas más adecuadas nos va a garantizar de alguna forma que tengamos un muy buen éxito en el proyecto de innovación. Y cada organización debe tomarse la tarea de identificar qué herramienta le viene mejor a cada etapa de su proceso. Dos,
poder saber que el equipo de innovación debe tener las habilidades o debe irlas apropiando para usar esos métodos y esas herramientas, y de alguna forma esto se logra a través de ese espacio que le puede brindar la organización a su equipo de innovación para que se forme en temas de innovación. Y muchas veces el saberlo empíricamente, y muchas empresas innovan de forma empírica, pero si tuviesen una formación en innovación o si obedecieran a un proceso mucho más organizado para el caos de la innovación que muchos viven, quizá lograrían mucho más rápido estos resultados. Y lo último dentro de todo este tema es que si la estrategia no falla con algún tipo de aplicación del método de la herramienta, cambiemos, utilicemos otra herramienta que nos permita obtener o irnos encaminando a esos resultados que tenemos. Por acá les dejo algunas herramientas útiles que ya después las van a poder explorar, pero pueden ir algunas muy básicas, desde herramientas como brainstorming, pasando por ya lo que son herramientas como matrices de decisión, construcción de escenarios o de co-creación. Entonces esto de alguna forma nos conecta con el siguiente tip, que está orientado a cómo asegurar la agilidad y la capacidad de iterar de nuestro sistema. Y es que realmente la esencia del sistema de innovación es que se pueda vivir la innovación, que finalmente la innovación llegue a una materialización. Y esto, ¿cómo se concibe ya cuando estamos hablando de innovaciones, bien sea de productos, de servicios, de la que yo quiera trabajar, en este caso la organización? Es cómo puedo finalmente iterar, ensayar, testear muchas veces ese objeto de innovación. Por lo que es importante tener en cuenta, primero, que los procesos de innovación pueden ser lineales, sistemáticos, disruptivos o caóticos. Cada empresa, en función de su filosofía, de lo que persigue en innovación, puede finalmente acogerse al que mejor le parezca. Y obviamente puedo tener dentro de todo un proceso de innovación muy rígido, ¿verdad? E inalcanzable, o también puedo no irme al extremo de tener algo muy facilista que no me permita determinar cuál ha sido esas métricas o esos resultados sobre los cuales puedo tomar correcciones, y finalmente voy a poder replantear o volver a iterar para conseguir esos resultados en innovación que quiero. Entonces, otro aspecto importante está orientado a que existen muchas metodologías para gestionar la innovación sistemáticas y flexibles, y esto lo conecto justamente con lo anterior. La flexibilidad y la facilidad para iterar muchas veces también dependen del grado y del tipo de innovación al que nosotros podamos seleccionar. Entonces, hoy en la literatura existen muchísimas metodologías, muchísimos métodos que nos facilitan la gestión de la innovación. Conocemos uno muy, muy sistemático y con muchos criterios para avanzar entre unas etapas a las otras, como es el Stage and Gate, o quizá uno menos flexible, como lo es el Design Thinking, que nos permite explorar a través de diferentes etapas y tomando la filosofía de pensamiento de diseño, cómo llegar a la mejor solución o cómo llegar a lograr esa innovación incremental. O justamente tomar métodos mucho más sencillos, como lo puede ser el Lean Startup, donde yo puedo sencillamente tomar la filosofía de aprender, construir y medir, y tomar esos datos que me sirven para volver a iterar y probar de una forma de que yo pueda lograrlo de forma rápida y a bajo costo. ¿Por qué? Porque de alguna forma la innovación, como lo es tan dinámica, también me permite que los resultados que yo presente desde el componente de resultados sean rápidos. Y esto también nos permite entrar en el último componente de este tip, y es que debemos comprender que el fracaso forma parte de la innovación. Y hoy estamos hablando de organizaciones resilientes, y esto está muy ligado a cómo las organizaciones superan el fracaso, de algo, de una innovación fallida, algo que no resultó, donde hubo pérdidas, donde hubo muchas emociones relacionadas con el tema del resultado de la innovación, pero cómo adopta y cómo transforma justamente la organización este escenario. Entonces pasamos un poco a las conclusiones para poder determinar justamente en este caso qué es lo mejor. Entonces, quiero resumir las conclusiones de este tip con 5 cosas. Que si mi innovación, si mi proceso de innovación es lineal o no lineal, ¿cuál es la cuestión? Finalmente la organización lo define. Si yo quiero tener un mix de cosas, si la quiero hacer poco sistemática, si la quiero hacer más flexibles, todo dependerá de lo que la organización quiera y persiga con su objeto de innovación. ¿Cuál es la mejor metodología? Dentro de todos no les puedo decir que existe un
No se escucha, no se escucha. No hay audio. Hola, hola. Y ahora sí. No le está. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Vale, sí, parece que Doirek tuvo un problema con el audio, pero básicamente Nos quedamos. aquí, ¿Cuál es la mejor metodología? exacto. No, aquí voy a retomar porque Doirek parece que tuvo un problema con el audio. ¿Tú me escuchas, Doirek? ¿No? Vale. No, básicamente allí la pregunta concreta que hacen siempre cuando estamos en las empresas, ¿cuál es la mejor metodología? Y allí las empresas empiezan como una carrera desenfrenada por saber todo lo que hay en el mercado, ¿no? Querer saber cómo se hace Lean Startup, cómo se hace Scrum, cómo se hace. Entonces, se embotan tanto, perdonen la expresión, que al final nos paralizamos con mucha información. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que va a ir poco a poco. En la medida en que nosotros vamos madurando el sistema, vamos introduciendo metodologías más complejas. Eso también depende mucho del sector en el que pertenecen las empresas, ¿no? Eso también hay que decirlo, hay una dinámica diferente. Hay empresas por el mismo características del sector son más dinámicas, por lo menos las empresas de software, ellas van volando y nos enseñan a todos cada día, ¿no? Y muchas de las metodologías que empleamos en otras empresas salen de allí. Pero en términos generales, la idea es ir poco a poco, ¿sí? Tomar aquellas metodologías que son más evidentes o que están más en la línea con nuestra cultura organizacional y a partir de allí, pues ir complejizándolo más. ¿Qué pasa? Independientemente de la metodología que utilicemos, recuerden que aquí estamos hablando de asegurar la agilidad. Y la agilidad, básicamente lo que busca es que esa misma agilidad nos lleva a pensar de que nos vamos a equivocar, ¿cierto? Pero cuando nos equivoquemos, la idea es equivocarnos rápido y barato. ¿Listo? Entonces son métodos que nos aseguran que vamos a utilizar el fracaso, lo vamos a utilizar como aprendizaje organizacional. Entonces, hacia allá va. Cuando hablamos de metodología, es buscar metodologías ágiles, buscar metodologías que nos den rigurosidad, pero que también nos permitan flexibilidad e ir poco a poco. ¿Listo? Y bueno. Hola, hola. Bueno, he regresado. Escuchamos. Un pequeño impasse técnico, pero bueno, ya solucionado. Entonces, finalmente... no quedarnos solamente en lo teórico, en lo abstracto, sino bajar todo eso, todas esas ideas, bajarlas, construir, medir, ¿sí? Todo lo que vamos construyendo lo vamos midiendo, lo vamos en la toma de contacto con el mercado, todo lo que vayamos haciendo, hacemos toma de contacto con el mercado, vamos midiendo y vamos validando las hipótesis que hagamos y después finalmente aprender. Entonces, las metodologías ágiles nos deben llevar, o la metodología que escojamos nos deben llevar a tener en cuenta esos tres principios. Construir, o sea, que nos baje de la idea a algo tangible, medir, que nos permita entender qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien, y por último, aprender. Capitalizar toda esa experiencia que nos da la metodología ágil, capitalizarla y convertirla en aprendizaje organizacional. Entonces, básicamente esa sería la conclusión de este cuarto tip. Y por último, y no menos importante, pero no menos importante, el último tip, que es la comunicación y entendimiento común. ¿Listo? Y aquí hay una frase clave. ¿Listo? Miren que habla de comunicación y la segunda parte es fundamental, el entendimiento común, ¿ok? La empatía organizacional. Porque muchas veces comunicamos, ¿sí? Pero no nos aseguramos de que todos estemos entendiendo lo mismo, ¿vale? A partir de nuestros propios sesgos y perspectivas, pero que entendamos, digamos, estemos todos mirando hacia la misma página, ¿ok? Porque algunas veces sí, yo sé de innovación, pero mi interpretación es esta y no necesariamente está en línea con con el foco y con el objetivo de la innovación que la empresa ha definido, ¿no? Entonces ahí debe haber unos mínimos, ¿sí? Unos acuerdos mínimos a partir de la divergencia, porque la innovación es divergencia, pero también una convergencia. Y eso es lo que nosotros debemos asegurarnos que pase en nuestra compañía, ¿cierto?
¿cierto? Que hay una primera capa general que son las expectativas y los objetivos, que en cuanto a la innovación, la empresa ha definido. Eso debe ser muy bien comunicado, ¿sí? Y a cada empleado debemos buscar la forma de ser más eficiente en nuestra organización, en nuestra comunicación organizacional. Eso en términos generales. Luego, cada empleado también debe ser informado de qué significa la innovación en su área en particular. Después que vio lo general, ve lo específico, o sea, cómo lo toca a él directamente la innovación en su área, ¿no? Y además de eso, ¿cuál es su papel en la innovación? Eso es clave y a veces tomamos muy poco tiempo para hacer esto. Y al final, la comunicación, el entendimiento común tiene un efecto directo en la cultura organizacional, en la cultura de innovación que nosotros queremos generar. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hablamos de la cultura y porque tanta gente siempre la cultura y la cultura le achaca muchas cosas, porque al final la cultura es lo que determina nuestro comportamiento, ¿no? La forma en la que nosotros pensamos determina un comportamiento X. Y la innovación la hacen las personas, ¿no? Aquí al final estamos hablando de la gente, ¿no? Y tratar de influir en ese comportamiento que ellos tienen, y eso lo logramos a través de la cultura organizacional. Entonces, es clave que los empleados entiendan la innovación en dos partes. Una, el objetivo general de la innovación para la compañía, y dos, el objetivo particular de su área y de su trabajo, ¿no? Cómo contribuye él, lo tiene que tener muy claro, cómo contribuye a la innovación, ¿no? Evidentemente, esa comprensión común es clave para el éxito y que forma parte integral de la cultura de la innovación. O sea, la cultura, tú tienes una cultura, tú tienes que entender cuál es la cultura de partida, pero también tienes que entender hacia dónde quieres llegar. Entonces, cuando el empleado entiende que la innovación es importante para la empresa, evidentemente desde la cabeza y todos los niveles jerárquicos, y eso permea todos los niveles jerárquicos, esto es algo a lo que yo le tengo que poner atención porque me miden por esto y lo tienen en cuenta, es importante para la organización, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta la comunicación, el entendimiento común y también entender que todos los empleados que participan en estos proyectos deben estar familiarizados con la estrategia de innovación, el saber el cómo y qué hacer, ¿no? Lo decíamos anteriormente. Muchas veces las empresas dicen más por moda, más por una presión del contexto, pero sin generar las herramientas adecuadas, ¿no? Y aquí en este punto de cultura de la innovación hay tres aspectos que son pilares, ¿listo? Tres aspectos que nosotros tenemos que machacar siempre en nuestra organización. Hay un aspecto que está relacionado con el poder, ¿sí? Y es lo que decíamos, sí, la innovación es importante, pero el empleado, el colaborador tiene que tener claro que él puede hacerlo. O sea, que cuando hablamos de innovación no hablamos en abstracto, hablamos de él y del compromiso que él tiene y de la oportunidad que tiene para aportar a la empresa y hacer la diferencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es marcar la cancha de juego y decirle, aquí la innovación es válida, aquí la innovación se reconoce, aquí la innovación tiene un espacio propicio para hacerlo, ¿no? Y no lo contrario, que decimos que la innovación es importante, pero aquel que quiere hacer las cosas diferentes y por alguna razón, y que seguramente va a pasar, falla, fracasa, lo crucificamos, ¿no? Y lo ponemos allí en los no deseados, ¿no? Entonces, no, al contrario, se puede Liné, y se debe. Liné, El segundo pilar, ¿sí? Dime. Liné, ¿Sí me escuchan? sí, te estoy escuchando. Hay unas preguntas, ¿las vamos a dejar para el final o como son de este tema, los quieres ir contestando? Ya me quedan 2 minutos y si quieren nos vamos a las preguntas enseguida, ¿no? Okay. Los 15 últimos son de preguntas. Perfecto, que están aquí ¿Está en el chat? escritos. Sí, correcto. Voy enseguida a ello, voy enseguida. Ok, perfecto. Solamente que decirles que en este punto hay 3 cosas, ¿no? El poder, que es marcarle la cancha de juego a los empleados y decirle, la innovación es válida en esta empresa, usted puede hacerlo, ¿vale? Y no va a ser recriminado, ni mucho menos, al contrario,
va a ser premiado. Segundo, que es importante, es el saber, y es un poco lo que decía Doire, ¿no? Tenemos que darle las herramientas, tenemos que entrenar, porque todo esto se entrena, la creatividad se entrena, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que desbloquear, porque venimos con un código y tenemos que cambiar el código, tenemos que cambiar el chip, y hay muchos bloqueos mentales. El tema de salir de la caja no es un cliché, es real. O sea, entonces tenemos que entrenarnos, tenemos que generar esas habilidades. El saber es importante, y por último es el querer. ¿Listo? ¿Qué es el querer? Muy seguramente habrán algunas motivaciones intrínsecas y que el empleado lo capta muy bien. Entienden que la innovación hoy en día es un factor crítico de competitividad y que es clave para la sostenibilidad. Eso muchas veces ya lo entienden. Pero tenemos que ayudarlo y tenemos que darle también algunas motivaciones extrínsecas, ¿no? Y ahí hay un sistema de incentivos que funciona, y lo hemos visto, y funciona. También tiene un lado oscuro, pero yo creo que en la mayoría de los casos, si se hace bien, lo que se consigue es muy bueno, y es un impulso a la cultura organizacional tremendo. Ponerles retos a las personas, que participen, que se motiven, que tengan reconocimiento moral y económico también, y eso bien manejado, pues nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, con eso quería terminar. Es fundamental y es muy importante, lo dejé al final, pero es clave, ¿no? Porque al final hablamos en la innovación, como en todo, de personas que son los que lo van a hacer posible. Y con eso termino. Y bueno, estamos aquí para la sección de preguntas. ¿Listo? Permítame un Sí, segundo. nuestra primera pregunta la realiza Paola Rodríguez. Paola pregunta, ¿qué retos representa esto en las normativas de propiedad intelectual que construimos al interior de nuestra organización en sinergia con las alianzas de tercera y cuarta hélice? Muy bien, excelente pregunta, porque no lo mencionamos y me ayudas para comentarlo. Sí, nosotros vimos ahí en ese proceso de innovación muy rápido, ¿no? Fue una diapositiva que no expliqué de hecho, pero en ese proceso el último paso se llama capturar el valor. ¿Ok? Y allí la propiedad intelectual es fundamental, ¿no? Definir cuáles son los mecanismos legales, pero también estratégicos con los que nosotros vamos a proteger la innovación. ¿Ok? Eso la empresa lo tiene que tener muy claro, porque si no, suele paralizar el proceso. ¿Listo? Cuando eso no lo tenemos claro. No se puede tampoco pecar por ser muy estrictos y tampoco muy amplios, porque en definitiva, si la cosa funciona, hay una cosa que va a pasar, y es que te van a copiar. ¿Listo? O sea, eso está claro. Si la cosa funciona, te van a copiar. Entonces, ¿cómo te vas a proteger cuando eso lo lleves al mercado? Pues, mecanismos legales y estratégicos. ¿Cuál es lo más importante? Los dos. No solamente es tener una patente, porque, bueno, ya la patente luego llegará un momento en que eso venza, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es innovar continuamente, es lo único que te va a proteger. Y evidentemente en este punto es clave, porque la propiedad intelectual es clave. ¿Por qué? Porque entendemos que es muy difícil o prácticamente imposible que se innove en solitario. Tú necesitas colaborar con otros agentes. La innovación abierta, Open Innovation, eso llegó para quedarse. No tanto porque tú no seas capaz de hacerlo, sino porque hay un factor fundamental de la competitividad de hoy, es el time to market, el tiempo para llegar al mercado con tu innovación. Así como tú lo estás haciendo, hay otros que lo están haciendo. Y para llegar más rápido, pues, ¿qué es lo mejor? Aliarte con amigos, ¿no? Y colaborar. Pero para esa colaboración tiene que estar de por medio la propiedad intelectual. ¿Cómo capturas tú, cómo la capturas, ¿no? Y cómo diseñas una estrategia de explotación y de protección de la propiedad intelectual. Entonces es clave. Y de hecho ese tema de captura del valor, depende cómo lo enfoque la empresa, puede ser, como le dije anteriormente, un aspecto que facilita o que obstaculiza. Si no estamos alineados, si no hacemos una buena gestión de la colaboración, y si todos no estamos alineados con los valores de la innovación. No sé si... Exacto. De igual eso manera, un poco lo que... también para complementar un poco eso que acabas de decir, Linney, es importante tener presente que todos estos procesos de propiedad intelectual, por muy flexibles o no que sean, tienen implícito una serie de costos. No solamente porque la organización deba recurrir a ellos para buscar la mejor estrategia para blindar o para cooperar o para desarrollar, sino porque justamente desde el tema de regulación
hay unos factores económicos que inciden desde la gestión y desde todo el tema de tasas que están muy ligados a lo que necesito para poder surtir el proceso de protección, bien sea por los mecanismos de la propiedad industrial o por el mecanismo de los que son los derechos de autor. Pero es importante que son una combinación de elementos, de que yo puedo tener cosas que me favorezcan desde un acuerdo de confidencialidad muy básico para proteger lo que revelo o no entre las partes, como llegar a pasar a procesos muy específicos que me van a permitir pasar bien sea por secretos industriales, por el registro de mi marca, por una posible patente, un diseño, etcétera, etcétera, pero todo esto tiene una base de costos que debo asumir dentro del mismo plus o dentro del mismo presupuesto de innovación de mi organización, o recurrir a mecanismos externos, como ya hay muchas fuentes de financiación que nos permiten gestionar la propiedad intelectual con recursos también de cofinanciación. Bueno, tenemos varias preguntas pendientes. Les voy a pedir el favor a Doirek y a Linei que enciendan sus cámaras en este momento para poderlas ver mientras da respuesta. Y como nos quedan 10 minutos, entonces tratemos de resumir un poco las respuestas para poderlos atender a todas. La siguiente pregunta es, ¿cómo contribuye o aporta la innovación en la gestión comercial empresarial? Ok, yo creo que la innovación es clave. La gestión, hay una relación de doble vía, ¿no? Toda la parte de marketing, la gestión comercial es clave para el proceso de innovación. De hecho, uno de los insumos más importantes, ¿ok? En ese sentido, entra como un input para generar ideas, ¿sí? Oportunidades y necesidades de innovación dentro del proceso. Y luego, cuando se genera todo el proceso y ya estamos en la fase de captura de valor y vamos a empezar la difusión de la innovación, el protagonista nuevamente es la gestión comercial. Y ahí es claro que estén alineados con todo el tema de innovación y que entiendan no solamente digamos, el resultado como tal de la innovación, sino que entiendan también el desarrollo técnico de la misma, ¿no? O sea, hay que estar muy compenetrado porque no es fácil vender innovación, por decirlo de alguna manera, vender productos nuevos, ¿no? Y a veces nosotros desde lo comercial entramos en una zona de confort porque queremos vender los productos que ya mi cliente conoce. Entonces, romper esa primera, digamos, fase de vender algo nuevo no es fácil, ¿no? Y empezar a generar que te compren los early adopters, pero que luego ya te compren la base de la pirámide, es un paso muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser una innovación desde el punto de vista técnico muy robusta, muy buena, pero si nosotros no somos capaces desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de difusión de la innovación, de llevarlo al mercado con un mensaje claro de cuál es la propuesta de valor, si no somos capaces de comunicar eso, de hacer una buena gestión comercial y de relacionamiento con los clientes, muy seguramente vamos a fracasar. Entonces, cada vez cobra mayor importancia la innovación desde el punto de vista de comercialización, ¿sí? Y de hecho, de las innovaciones que de los últimos años que, digamos, más se ha hecho énfasis en la forma en la que nos relacionamos con el cliente, ¿no? A partir de toda esta explosión de redes sociales, eso ha sido clave. No solamente generar un producto robusto, sino que sea capaz de comunicar y de alinearse con los sentimientos y con las formas de pensar de los clientes, ¿no? Por eso ahora estamos hablando de pasar de los productos de consumo masivo a la personalización masiva. Ese ha sido el reto y yo creo que largo todavía será el reto de muchas empresas. La siguiente pregunta la formula Ricardo Manjarres. Reconociendo la importancia del sector agrícola para la producción de alimentos, ¿cómo podría la innovación influir en este sector? Aquí es importante tener en cuenta varias cosas. Uno, obviamente que estamos, o la pregunta toma una base de un sector muy tradicional, ¿verdad? Donde se van a configurar de alguna forma elementos que nos van a permitir conocer realmente cuáles son ese target que está esperando el cliente de este sector. Entonces nos va a llevar a configurar justamente
elementos que nos permitan desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos mecanismos alineados a este sector para entregar productos con un alto valor que permitan de alguna forma justamente suplir necesidades básicas en la producción de alimentos. La siguiente pregunta la formula Floris Murillo. ¿Cuál es la diferencia exacta entre desarrollo de nuevos productos e innovación? ¿La metodología es la misma, es similar o hay algo que lo diferencie? Sí, básicamente innovación incluye desarrollo de producto. Entonces aquí lo importante tener en cuenta es que hay un abanico amplio de tipos de innovación en que la empresa se puede enfocar. Uno de ellos son nuevos productos, ¿sí? Entendiendo los nuevos productos como bienes o servicios. Pero además de eso, hay otros ámbitos en que la empresa se puede enfocar, y es lo que hablábamos de la innovación en modelos de negocio. Eso también lo mencionábamos, o la innovación organizacional. En ese sentido, allí lo que te puedo decir concretamente es que la innovación incluye el desarrollo de productos, pero no es lo único. Hay otros ámbitos en los que también se pueden desarrollar innovación. Normalmente la visión, digamos, hasta antes de como a finales de los 90, se hablaba mucho de innovación tecnológica, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, y básicamente la relación de la innovación se supeditaba a la innovación de productos y procesos. Luego esa visión se fue ampliando, y ahí el desarrollo de productos era clave, se fue ampliando y ya tenemos una gama muchísimo más amplia, y de hecho muchos hablan de que la innovación, por lo menos de modelo de negocio, es clave, porque a veces tú tienes un producto técnicamente robusto, muy bueno, y con un modelo de negocio mediocre, y lo más seguro es que fracases. Y se han visto casos contrarios donde tenemos un producto relativamente mediocre, pero con un modelo de negocio muy robusto, y esto es un éxito en el mercado. Entonces, digamos que sí, el desarrollo de producto hace parte de la innovación, pero no es lo único, no es el único ámbito en el que nos debemos enfocar. Atenderemos una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Las preguntas que queden sin contestar las pasaremos a Doire y a Liney para que les puedan dar respuesta fuera del webinar. La última pregunta corresponde a Andrés Solano. ¿En qué etapa de la innovación se presentan los mayores retos y por qué? Por favor, exponer un ejemplo de una empresa a partir de su experiencia. Ok, básicamente si lo miramos desde el proceso de innovación completamente, uno de los retos principales a los que nos enfrentamos es poder identificar de dónde proviene la fuente de innovación. Y justamente cuando hemos encontrado de dónde proviene la innovación, luego lo más difícil resulta ser aterrizar esas ideas, justamente poder encontrar cuál es ese foco que nos va a permitir empezar a generar ideas que van a agregar valor a ese objetivo que finalmente queremos con la innovación. Otro reto realmente, que es una de las cosas que más cuesta, es poder llegar a la materialización de la innovación. Cuando ya estamos pensando en tener resultados muy concretos, como te hablo de prototipos, en el caso de innovar en materia de productos o en el de servicios, de poder testear o modelar cuál es ese mejor servicio, justamente el iterar, el volver a empezar, el medir qué no salió bien, qué no salió como desde el criterio de usuario pensaba que iba a salir, o qué elementos no tuvo en cuenta son los que realmente necesito volver a valorar. Y finalmente, como último, en el ejercicio de poder captar valor, es realmente poder conectar eso que yo percibí como innovación, eso que mi organización le vino trabajando en materia de innovación, con lo que el mercado y la necesidad del mercado requiere. Ahora, es importante tener en cuenta que son elementos, son cosas que van de la mano. Si es posible, yo puedo tener, o hemos tenido muchas empresas donde de primer momento ya tenemos claro cuál es el foco y sabemos que a esto es lo que le vamos a apuntar, como hay organizaciones en las que nos hemos demorado quizá mucho más tiempo para poder finalmente determinar en qué o cuál es la mejor apuesta que tienen para innovar. Pero aquí lo importante no es de pronto saber a qué etapa llego más rápido de mi proceso de innovación, sino vivir cada etapa con la satisfacción de que tengo los resultados que quiero en cada etapa que yo estoy planteando. Esto nos dará justamente elementos que aporten al target de la organización en materia de innovación. Liney, Doire, antes de cerrar, hay una pregunta muy interesante que realiza Samir Umaña y quiero ponerla
aquí sobre la mesa. Dice, a manera general, ¿cómo consideran ustedes que se encuentra la ciudad de Barranquilla en materia de innovación a nivel organizacional con respecto a otras ciudades? ¿Existen indicadores o datos importantes que muestren este crecimiento en innovación en la ciudad? Muy buena pregunta, Samir. Sí, sí, gracias, Samir, por la pregunta. Y básicamente, desde hace casi 4 años, 5 años, en Colombia se viene haciendo un esfuerzo para sacar un índice de innovación, ¿sí? Que mide toda la innovación desde diferentes ámbitos, teniendo en cuenta pues el manual de Oslo y referencias internacionales. Entonces tienen en cuenta indicadores macro, meso y micro, ¿no? Para sacar ese ranking de innovación de los departamentos. El Atlántico en particular viene, digamos, los 2 últimos años ocupando el puesto 4, está siempre en el 4º, 5º puesto, y pienso que pues evidente, Bogotá, Medellín, incluso los Santanderes y Cali son empresas que son departamentos que siempre han mostrado un dinamismo importante, pero yo creo que Barranquilla se está reconociendo como un ecosistema dinámico. Barranquilla ha tenido un crecimiento importante desde el punto de vista de las estructuras de interfaz. Tenemos una estructura de interfaz interesante que comunica o que intenta alinear el conocimiento que se genera desde la academia, de los centros de investigación y las empresas, lo que necesitan las empresas. Entonces, es una estructura que le ha añadido dinamismo. Y luego también, digamos, las universidades han mostrado en diferentes rankings, el entorno científico y tecnológico de Barranquilla ha mostrado un importante dinamismo y no solamente, digamos que cuando tú pues, vas a otras regiones, no solamente porque lo digamos nosotros, tú vas a otras regiones, tú vas a otras regiones pues, a hacer consultoría o de pronto a reuniones porque algún ente nacional lo solicita y y los demás reconocen ese dinamismo, ¿no? O sea, que ya no nos ven como la periferia, como un poco la universidad de la provincia, alejada del tema, sino que nos ven un dinamismo interesante y eso ha sido un trabajo mancomunado. Lo que hemos visto en Barranquilla es que se han dejado un poco los esfuerzos individuales y se ha hecho también un análisis de ciudad, un análisis de región, y se han hecho economías de esfuerzo y el ecosistema es más dinámico. O sea, hemos entendido lo que hablábamos anteriormente, cuál es el foco de cada uno, en qué eres bueno tú, en qué eres bueno tú, y bueno, hagamos economías de esfuerzo y saquemos las metas de ciudad y de departamento adelante. Yo creo que eso se nota, ¿no? Y que hay muchas entidades, estructuras, gremios, empresas, grandes empresas, pequeñas empresas. Hay financiamiento para la innovación. Hemos visto en los últimos 3 años una bolsa de financiación para proyectos de innovación que evidentemente le ha dado mucho dinamismo a la ciudad. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. A ver, aquí ¿qué más hay? Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a compartir la presentación y también se estará enviando, la conferencia está grabada, así que de acuerdo con sus solicitudes por correo electrónico estaremos atendiéndolas para poderles enviar esta información. Linney Doireg, muchísimas gracias a una extraordinaria presentación sobre este tema. Nuestro agradecimiento a nuestro afiliado Universidad de la Costa. Invitamos también a todos pues, a seguirnos en las redes para que puedan continuar con esta cantidad de webinars que hemos organizado y pues que sea este momento también para capacitarnos en tantos temas que muchísimas veces por el día a día no tenemos tiempo de hacerlo en la oficina, pero yo creo que es el momento de nosotros tomar un espacio y continuar con los temas de la oficina, pero estamos, la simplicidad del tránsito y no movernos implica una mayor efectividad en este tipo de actividades y creemos que es el momento de aprovechar. En pantalla pues están nuestras redes. Y si tienen alguna duda sobre esto, por favor, escríbanos un correo que con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes.
Muchísimas gracias. Claro que sí. y, Muchas gracias. estaremos atentos a la próxima presentación. Y esto nos da para seguir otra. Esto Así aquí es. hay tema, Quiero aquí hay tela terminar, para cortar. Esto aquí quiero podemos terminar con una frase justamente que quisimos colocar, pero no lo alcanzamos a hacer. Y es que no podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas para llegar a donde queremos. Y estamos en una situación que nos lo va a permitir hacer. Muchísimas gracias a todos por su participación. Excelente, Realmente muchas muy gracias. satisfactorio. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han hecho. Y bueno, en la Universidad de la Costa estamos prestos para servirles y para cooperar con ustedes en materia de innovación en sus empresas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Dale, con gusto.